análisis vamos a recibir desde México a Nidia Egremy, internacionalista por la UNAM, experta además en geopolítica. Qué placer tenerla, doctora, con nosotros. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenida a esta jugada crítica. Encantada, gracias. Me gustaría empezar a desmenuzar este tema porque hay mucho que decir y sobre todo muchas aristas que colocar sobre la mesa. La primera de todas, ¿por qué realmente Estados Unidos se negó a negociar con Rusia días antes, inclusive, de que se desplegara esta operación militar especial para defender la región del Donbass, conformada por estas autoproclamadas repúblicas, tanto de Donetsk y de Lugansk, a pedido también de los propios habitantes de estas regiones, que no hay que dejar de olvidar que justamente se incursiona por ese objetivo, no bajo la narrativa que tejen sobre todo los medios de comunicación hegemónicos, que de eso también hablaremos más adelante. ¿Usted cree que esta era parte de la estrategia de Estados Unidos, el desoír el tema de una posible salida negociada que tanto pedía Rusia? Desde luego, el objetivo de Estados Unidos pues es fundamentalmente geopolítico y que va por el control de una zona geoestratégica muy importante para regresar a mantener su hegemonía en Europa. Lo que significa Ucrania en este momento es un gran botín para Occidente, interpretando Occidente como Estados Unidos y la Unión Europea sus aliados. Tener ese control, pues obviamente obligó a Estados Unidos a desplegar toda una campaña, una estrategia mediática en la que juegan emociones fundamentalmente con ayuda de la prensa corporativa, en donde por supuesto que perfila como agresora a Rusia y a Occidente y a Ucrania en particular como una víctima. En el trasfondo de esta situación, repito, está el control de la zona industrial, la zona agrícola, es la riqueza en recursos que representa Ucrania y que básicamente se creó, se sustentó en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La Ucrania de derecha de facto actual no ha hecho más que explotar esos recursos que los trabajan precisamente la población del Donbass, siempre marginada, siempre explotada. Entonces, obviamente, Estados Unidos no iba a perder su base a la que había apostado de presentarse como víctima a su protegido, que es el régimen de facto de Ucrania, ¿no? Quiero pedirle que se mantenga con nosotros, doctora Egremy. Vamos a sumar a Martín Martinelli. Él es doctor justamente en ciencias sociales, además de historia en la Argentina. Como experto en esta práctica y sobre todo en esta ciencia de la historia, es importante recordar también algunos pasajes de la historia que nos llevan a entender lo que está sucediendo en este momento. 8 años ha resistido la región del Donbass, bombardeos, asesinatos también de ciudadanos, ante un silencio de la comunidad internacional, con armas provenientes de Estados Unidos, Canadá y Europa. ¿Usted cree que ha perdido la batalla política Naciones Unidas, hoy que tanto habla de una violación flagrante al derecho internacional? ¿Cómo entender la determinación que asume el presidente ruso? Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por el contacto. Creo que lo que hay que tener en cuenta acá en estos 8 años de conflicto es que Rusia se ha involucrado en otras situaciones conflictivas también, como Crimea o incluso Siria en 2015, pero creo que este es un nuevo objetivo de Estados Unidos a partir de la retirada en 2021 de Afganistán. Entonces, el nuevo juego, la nueva apuesta ha sido acercarse a las fronteras de Rusia. En ese sentido, la ONU ahora, después de hacer la vista gorda con estos sucesos conflictivos en el Donbass que parecían haberse remitido, vuelve ahora a proclamarse en contra de esta acción estratégica por parte de Rusia, pero lo que tenemos que tener en cuenta es desde un punto de vista geográfico. De la OTAN, primero a partir de la caída de la Unión Soviética hacia los países bálticos y ahora con la intención de llegar hasta Ucrania, en la misma frontera de Rusia. Entonces
además de esta cuestión de la región del Donbass, principalmente los ucranianos, los cuales pueden llegar a ser las primeras víctimas más directas del conflicto, hay toda una situación geopolítica de avance de la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde tenemos a la Unión Europea, que hasta estos momentos está siendo utilizada por Estados Unidos en su avance para cercar las fronteras rusas y tratar de hacer lo que algunos mencionan como una yugoslavización o una balcanización, se decía hasta otros momentos, del país ucraniano, incluso llegar de esa manera a la Federación Rusa. Eso generó de alguna forma una respuesta rusa que todavía tenemos que ver hasta qué consecuencias puede arrastrar. Ahora le pregunto a Nidia Gremi, ¿cómo entender el papel de los grandes medios hegemónicos que tejen esta narrativa de Occidente? Hablaban de una invasión, inclusive con fechas, primero el 16, luego sería el 24, ante la imposibilidad de estos hechos que de manera reiterada el Kremlin decía no nos vamos a apropiar de ningún territorio, no nos interesa invadir Ucrania, pero sí exigían el respeto de los ciudadanos y la autodeterminación de estas dos autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, donde el presidente ruso fue el primero en reconocer su independencia. Este hecho derivó también en más sanciones económicas por parte de la Unión Europea y también nuevas medidas de presión, catalogadas así por varios expertos económicos por parte de Estados Unidos. Además que ahora se alistan nuevas sanciones por parte también de la Unión Europea a la expectativa que se puedan dar a conocer en los próximos minutos u horas. ¿Cómo entender además el despliegue? La OTAN dice, estamos armando nuestro flanco para garantizar la seguridad. Ucrania no forma parte de la OTAN, pero sí deciden aplicar el artículo 5 del Estatuto de este organismo transatlántico norte. Es decir, ¿en qué narrativa teje toda esta situación que hoy deriva justamente a encontrar dentro de la información un hecho de una invasión cuando ante todo se está realizando ¿qué? Un resguardo de la región del Donbass, es una estrategia militar que realiza sobre todo para resguardar su territorio? La pregunta la hago porque existe confusión entre los medios de comunicación, forma parte de la estrategia de Occidente. ¿Cuál es el objetivo que persigue con esto? Paula, efectivamente lo que estamos viendo es la escenificación de esta guerra híbrida, o como se ha llamado también de cuarta y quinta generación, donde con tácticas que siguen estrategias de combate no tradicionales, pues se utilizan distintos medios ¿para qué? Para controlar zonas, mercados y, por supuesto, los recursos. Entonces, aquí vimos desde enero, cuando escaló la tensión, ya con un Biden en la Casa Blanca. Recordemos que los demócratas son los rivales declarados de Rusia, pero no pueden dejar de considerarlo a su enemigo ideal. Entonces se arma toda esta estrategia de comunicación con fake news, con falacias, aludiendo a una supuesta invasión. Efectivamente se daban fechas, se han divulgado mapas absolutamente falsos, y también hablando de esas 100,000 tropas rusas que estaban a punto de invadir. Es crear el pánico, la incertidumbre, la desconfianza total en el, como repito, el adversario ideal de Estados Unidos. Nunca vimos una imagen satelital efectiva, real, de esas fotos, de ese despliegue, pero lo que sí tenemos muy claro es que en los últimos años la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 5 olas consecutivas, se ha llegado la membresía de más de 12 países fronterizos con Rusia, y eso es lo que también no permite el Kremlin. Esa amenaza latente de una organización con el mayor arsenal posible en sus fronteras, y ese proceso de seducción que desde 2003 empezó con Ucrania para atraerla hacia ese occidente y, por supuesto, ser su cómplice en esta política de hostilidad hacia Rusia. Aún así, en medio de este proceso, persistió el maltrato, el racismo, la explotación de los pobladores de Ucrania, que, repito, son los que han trabajado esta zona industrial que ha hecho pues muy grande a Ucrania económicamente,
también han sido el granero de esta zona, y a esa población es a la que bombardearon en 2014, causando más de 14,000 víctimas, y que hace una semana reeditan ese tono, esa tónica de agresión. Pero además hay un elemento nuevo: están incluyendo a las milicias, que en una guerra híbrida esto es muy claro, porque están formando grupos que no asumen la responsabilidad de fungir como un ejército, y que en cualquier momento se pueden incluso llevar a víctimas. Entonces estamos ante ese escenario de inestabilidad y de inseguridad. Pues obviamente el presidente Putin entra en principio a reconocer, después de 8 años, la independencia de estas dos repúblicas del Donbass, con casi 4 millones de rusos étnicos, y que hace una semana, al sufrir los bombardeos, pues obviamente huyeron hacia Rusia más de 30,000 personas, y eso no lo documenta ningún medio corporativo. Entonces estamos en esta situación que lo han dicho los clásicos: en una guerra la primera víctima es la verdad, y esto es lo que estamos viendo. Quiero preguntarle a Martín Martinelli, ¿qué papel ha jugado el sentimiento nacionalista en esta situación, cuando además esto, quizás para muchos, podría de alguna manera empujar a Kiev a sentarse nuevamente a retomar el diálogo, un aspecto que fue dinamitado por el propio y actual presidente Volodymyr Zelensky en alineamiento con Estados Unidos? Hemos visto a lo largo de estos días, cuando se acrecentaban las tensiones en esta escalada, desfilar a gente nacionalista con banderas nazis, es decir, una población que fue duramente golpeada por esta situación, pero que ahora ondeaba esas banderas. ¿Cómo entender estos hechos que se generan en la propia Ucrania, que hoy habla a través de Kiev de una defensa de su territorio, pero no de todos sus ciudadanos? Bueno, en ese sentido podemos destacar el trasfondo histórico que hay en la relación que tuvo Ucrania con Moscú, por ser donde surge de alguna forma, incluso antes en Kiev que en Moscú, el sentimiento ruso. Entonces ahí tenemos una especie de confrontación entre lo que es el nacionalismo ruso y el nacionalismo ucraniano, que como república independiente surge en 1991. Entonces eso de alguna forma genera que se intensifique y se trate de legitimar ese nuevo Estado-nación relativamente nuevo, donde la Unión Soviética como federación, pero en esos momentos donde funcionaba como un país, tenía tanto buena parte de la industria metalúrgica y de la industria pesada armamentística del ejército, en la región justamente del Donbass, así como una región agrícola de gran importancia. Entonces la exacerbación de esos individuos que portaban esas banderas nazis hay que tomarla con pinzas, en el sentido de que hay una incentivación desde las fuerzas occidentales y desde los países europeos, y sobre todo asusada desde parte de Estados Unidos, en el sentido de que tratan de que esa fuerza se convierta en antirrusa y pro-occidental, para generar un acercamiento tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Entonces hay que tomarlo con cuidado para interpretar esas cuestiones ideológicas qué raigambre tienen desde el punto de vista geopolítico, porque lo que está sucediendo en el manejo de Estados Unidos de Europa tiene que ver con, sobre todo, la relación entre Rusia y Alemania a través del gasoducto Nord Stream 2 y de un proyecto de construir otro. Y en el primer caso sería exportación de gas ruso hacia Alemania, por lo cual esos países se acercarían, y en el segundo sentido evitan el paso de gasoductos por Ucrania, por lo cual le da un poder esencial a la potencia rusa. Entonces, una de las cuestiones que está en disputa es si Rusia es un imperio en reconstrucción o tiene un avance sobre sus fronteras, pero en el caso de los ucranianos me parece que
ese supuesto resurgir nacionalista está un punto más exacerbado, y eso es lo que hace que también se hable de una ideología de corte nazi. Entonces, de alguna forma, esos serían los sectores más extremos, las facciones políticas más extremas, pero lo que tratan de encubrir o disimular de alguna manera sería que tienen una posición antirrusa. Por eso es que ha habido también referencias a los pactos entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, en el sentido de que iba a haber un pacto de no agresión en 1939, que luego fue violado por parte de Alemania cuando invadió la Unión Soviética. Entonces, a veces la terminología de usar la palabra nazi hay que tomarla con cuidado, pero en este caso, como digo, son pequeños grupos que muestran, digamos, que los sectores más radicalizados de Ucrania. Quiero agradecer tanto a Nidia Gremi como a Martín Martinelli por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis, con ese análisis riguroso, crítico además, ¿por qué no?, en torno a esta situación.